¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Día domingo, día de adoración, día de descanso. Así que les invito hoy día a escuchar respecto a un tema que regularmente no se toca. Pareciera que se da por entendido, pero tiene que ver con el pecado y los pecados. Y este tema va a aclarar muchas cosas en usted también. Lo mismo que lo del día miércoles. El día miércoles también tocamos puntos que son algunas veces más difíciles de entender. Pero espero que haya quedado claro. ¿Pecados o pecados? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que es correcto? ¿Qué es incorrecto? ¿Es lo mismo decir pecado o pecados? Cuando la Biblia habla de pecado y cuando habla de pecados, pareciera que fuera singular y plural, pero no, es más que eso. Así que les invito a que conversemos un poco de este punto. Vamos a ver que Dios tiene una visión del hombre, y esa visión del hombre es que el hombre, por favor no se ofenda, respecto de su perfecta santidad, el hombre se ha separado tanto que las palabras que calzan con eso, yo no estoy diciendo que somos depravados desde el punto de vista moral, sexual, no, pero nos hemos alejado tanto de la ley de Dios, del pensamiento de Dios mismo, que nos vemos de esa manera malvados, depravados respecto de la voluntad de Dios, respecto de la santidad de Dios. Y eso quisiera que lo compartiéramos ahora. Todos pecamos. Todos pecamos. Pero hay algo que usted tiene que no es por culpa suya, es por culpa de nuestros primeros padres. Heredamos nosotros el pecado de Adán. Note lo que dije, el pecado de Adán. Eso es lo que heredamos nosotros en nuestra naturaleza. Entonces usted puede pensar, bueno, si yo nací con esto, ¿por qué Dios me culparía si nací así? Nací heredando ese pecado de Adán. Pecado versus pecados. Volvemos al punto. ¿Cuál es la diferencia? El pecado se refiere a la naturaleza pecaminosa nuestra. Nosotros tenemos una naturaleza que nos induce al pecado, a la rebelión, al orgullo, al egoísmo, a la traición. Eso es el pecado que tenemos en nosotros, que nos conocemos también como la vieja naturaleza, que está ahí, que la heredamos de Adán. Ese es el pecado. ¿Bien? Se transmite de padre a hijo, lo que dijo el salmista en el Salmo 51:5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso es lo que pensaba el salmista. Entonces, pecado es la naturaleza del hombre sin Dios, sin Dios. Nuestra disposición, nuestra predisposición desde el vientre a rebelarnos. ¿Bien? Entonces, tenemos esa tendencia natural a desobedecer, a pecar, ¿de acuerdo? El Salmo 58:3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Eso está escrito en la Biblia en el Salmo 58:3. Nosotros como cristianos aún poseemos esa naturaleza. Tenemos una nueva naturaleza, pero tenemos la antigua. Pecado, esa vieja naturaleza. Y en el libro de Romanos, el capítulo 7, versículo 17, dice lo siguiente. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado, fíjese, el pecado que mora en mí. También en el 21 al 23, los versículos, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. ¿Se fija? Entonces Pablo reconoce que hay una naturaleza, como dice en el versículo 17, de manera que yo no soy el que hace aquello, lo malo,
sino el pecado que mora en mí. Y lo aclara más en el versículo 21 en adelante. Hay un hombre interior que se deleita en la ley de Dios, que es el Espíritu. Pero veo otra ley en mis miembros, en su cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, que está en mi ser. ¿Me entiende? Entonces, el pecado es la naturaleza pecaminosa nuestra, el pecado. Pero también está la otra palabra que es pecados. Pecados. Son todas las transgresiones que hacemos nosotros contra la ley de Dios, contra su santidad, contra su creación. La gente está preocupada de que estamos en un cambio climático, que hay toda una crisis en todo orden de cosas, que contaminamos, Yo no me preocuparía tanto de descontaminar, me preocuparía qué respuesta le vamos a tener a Dios. ¿Qué hicimos con su planeta que Él creó, que Él diseñó? Eso me preocupa más que las teorías políticas de mucha gente que quiere hacer esto o lo otro. Mientras haya egoísmo y mientras haya amor por el dinero, difícilmente yo creo que vamos a poder avanzar en eso. Porque hay cosas que sabemos que son malas, pero se siguen produciendo, se siguen haciendo. Entonces, mi naturaleza es lo que la Biblia dice pecado. Los pecados son las cosas que yo soy responsable. Yo. Entonces hay una diferencia entre pecado y pecados. Entonces son todas las transgresiones personales. La gran diferencia con Adán es que Adán no era pecador, se hizo pecador. Nosotros nacemos pecadores. Pecamos porque somos pecadores. Adán no, él se hizo junto con Eva pecadores. Ellos eran perfectamente santos. Entonces, todos tenemos pecados, todos. No hay persona que no tenga pecado. Si no, examina el libro de Romanos, que dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. En la tierra, usted puede pensar que hay gente muy buena, sí, gente muy buena. Hay gente muy mala, sí. Hay gente preocupada de los demás, sí. Es cierto. Pero santo a los ojos de Dios no existe ninguno. Ninguno. Y eso es algo que todos debiéramos aceptar, que todos necesitamos al Señor Jesús. Pero no voy a entrar en eso todavía. Hay dos tipos de pecado. Uno que es contra Dios, contra la persona de Dios, contra el Dios mismo. El pecador, la persona que no quiere a Dios, dice, yo no quiero ser como Dios, no quiero ser santo, justo, bueno. No quiero, no me interesa. No me interesa lo que dice la Biblia, no me interesa este Dios. No me interesa, no quiero ni siquiera parecerme a Dios. Eso va contra Dios. Esto lo dijo el demonio, pero de otra forma. Dice, yo seré como Dios, semejante al Altísimo. Eso lo encuentra usted en Isaías 14, el 2 al 14. Desde ahí comenzamos con los problemas. Satanás es el origen del mal. Satanás es el origen de la maldad, es el origen de la mentira. Y el mundo va tras Satanás. ¿Por qué? Porque el pecado que mora en las personas no le permite ver nada más. Por eso necesitan a Jesús, para que le abran los ojos, para que miren desde la perspectiva de Dios. En Génesis 3:5, la mentira que empleó el demonio, se acercó a Eva en la forma de la serpiente y le dijo, seréis igual a Dios. Vas a ser igual a Dios y vas a saber la diferencia entre el bien y el mal. Eso era una mentira. Sí conocieron lo malo, se hicieron pecadores, pero nunca van a llegar a ser dioses, nunca llegaron a ser dioses, ni nosotros tampoco seremos igual que un Dios. Entonces, hoy la persona dice, yo tomo mis decisiones, yo dispongo lo que hago o no hago. Yo mando en mi vida, yo estoy al control, yo soy la autoridad. Y eso se ha fomentado también en toda nuestra sociedad, no solamente en la chilena, sino a nivel mundial. Entonces todos quieren tener poder, todos quieren ser independientes, todos quieren ser diferentes, todos quieren, es mentira. Todos corren detrás de alguna idea de otra persona. Entonces, no importa lo que Dios diga, no importa la persona de Dios, yo soy el que manda en mi vida.
Esos son los pecados que apuntan contra la persona de Dios. Pero hay otros pecados que apuntan contra lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios? Que se cumplan sus mandamientos. Que se cumplan. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Usted dirá, no, que eso está en el Antiguo Testamento, está en Éxodo capítulo 20, de acuerdo. Hablemos del Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 22, versículo 37 en adelante. ¿Qué es lo que dice? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a Dios. Primer mandamiento. El segundo semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende todo. La ley y los profetas. Entonces, ¿por qué lado me escapo de lo que Dios manda? Por ningún lado. Usted podrá decir el antiguo, bueno, el nuevo dice lo mismo. Tenemos que amar, tenemos que buscar a las personas, tenemos que poner la otra mejilla. Eso es lo que Dios dice. Entonces, los primeros son los pecados contra la persona de Dios, los segundos son los pecados contra la ley de Dios, contra la ley de Dios. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Infracción de la ley. También en Romanos, el capítulo 2, versículo 12 en adelante, dice así, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, no es suficiente conocer el mandamiento, sino que tenemos que obedecer el mandamiento. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Dice también el versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, el tipo de pecado es el que va contra los mandamientos de Dios, contra lo que Dios ha dispuesto. Dice, compórtense así, así y así. Estos pecados van contra todo lo que es la ley de Dios, contra todos sus mandamientos. Es la rebelión, la transgresión a lo que Dios ha dispuesto. Bien, entonces, todos los jóvenes, adultos, podemos distinguir entre el bien y el mal. Y todos lo saben. Por algo muchos se esconden para hacer el mal. Ahora mismo, con todos los problemas que tenemos de sanitarios, ¿verdad? Hay personas que no les interesa infringir la ley. Interesa el placer, interesa lo que yo quiero. La ley o el amor a los demás no me importa. Y tiene una muestra fehaciente de que nuestro corazón está absolutamente separado de Dios. Absoluta, lejos de Dios. Así es que tenemos que pensar que esto está ocurriendo ahora. No es algo que va a ocurrir, es algo que ocurre. Entonces, tenemos pecado que está en nosotros, pero yo peco por voluntad propia. Eso es lo que ocurre conmigo. Los pecados son muchos y de diverso tipo. Por ejemplo, yo ahora en este minuto puedo estar pecando. Y usted dirá, ¿cómo estoy predicando? Pero aquí están los jóvenes, los adultos que me acompañan en la grabación, en los sonidos, en la iluminación, en todo, pero yo puedo estar pensando mal de alguno. En este minuto yo puedo estar pensando mal, por ejemplo, de Eduardo, y decir, este chiquillo aquí, este chiquillo acá, en mi mente, siendo injusto. O puedo estar pensando mal de David o de Raúl, ¿me entiende? Podemos estar pecando. Esa naturaleza es la que se llama pecado. Pero el pecado es el mal pensamiento, eso es lo que les quiero decir. Ahora, ¿Dios me condena por el pecado? No, porque condenaría una guagüita, no tiene nada que ver. No, Dios no castiga por eso. Dios me condena por mis pecados, los que yo hago a voluntad. Entonces, existen diferencias de una persona que es culpable ante Dios y una persona que no es culpable ante Dios.
Mientras no sepa discernir la persona entre el bien y el mal, no es culpable ante Dios. No tiene ni una culpa. Pero si el niño o la niña crecen y pueden discernir entre el bien y el mal, inmediatamente se hacen responsables ante Dios de cualquier cosa mala que hagan contra los mandamientos de Dios. Inmediatamente. Es por eso que tenemos que saber criar a nuestros hijos. Bien. Ahora, nosotros sabemos y conocemos casos de jóvenes que han sido excelentes, niños excelentes, jóvenes excelentes, pero encontraron amistades que los desviaron. Y han terminado en la cárcel, las mamás convencidas de que sus hijos son inocentes, y han terminado muy mal. Sus vidas destrozadas, aún su aspecto físico es dañado. Somos pecadores y cometemos pecados. Pecados, entienden. Según Deuteronomio, ahí puede sacar el ejemplo, 1:39, usted puede ver la diferencia entre un niño que no sabe distinguir. Ese niño, a los ojos de Dios, insisto, es inocente. De la edad, y esto es drástico, de la edad que el niño o la niña puedan distinguir, toda la ley de Dios cae encima. Inmediatamente. No es gradual, todo el peso de la ley de Dios. Porque esa persona se va a transformar, si no tiene una buena enseñanza, en una persona aborrecida a los ojos de Dios. Por eso nosotros necesitamos educar bien a nuestros hijos con los valores que la Biblia nos enseña, no con los valores que el mundo enseña. Ojalá hiciéramos el cambio, ojalá usted que está oyendo haga el cambio, ojalá contacte a otras personas y dígale, lee la Biblia, lea el libro Proverbios, lea Tesalonicenses, Colosenses. Hay tantos pasajes que nos ayudan en la enseñanza de nuestros hijos. Entonces, cuando yo puedo distinguir entre el bien y el mal, sobre tres cosas Dios va a poner atención. Sobre mis palabras, el niño le puede faltar el respeto a los padres. Sobre mis pensamientos, puede pensar mal de cualquier persona. O los actos. Tres cosas que tengo que educar a los niños y enseñar obviamente a la congregación. Que mis palabras, mis pensamientos y mis actos pueden transformarse en pensamientos, palabras, actos pecaminosos. Para eso Dios nos da la guía en su palabra. Para eso, cuando nos convertimos al Evangelio y creemos en el Señor Jesús, el Espíritu Santo entra a vivir en nosotros. Y tenemos esa ayuda y esa guía para vivir la vida cristiana. Ahora, como les decía, suena drástico el pensar que la ira de Dios está sobre un niño que conoce el bien y el mal. Los padres creen que los niños son inocentes hasta los 30 años. Y hay muchas cosas que se justifican. Y no debe ser así. El niño, desde niño, debe ser adiestrado en decir la verdad, en practicar la verdad y aborrecer la mentira. Y créame que eso le va a despejar mucho su vida. En el trabajo, en el valor del trabajo, en el valor de amar, en el valor de respetar a padre y a madre, a los adultos, a la autoridad. Pero ahora no estamos haciendo eso. Y es algo que debemos recuperar. Entonces, no es el pecado, mi naturaleza pecaminosa la que me condena, sino los pecados que yo cometo por voluntad propia. Si yo miento porque quiero mentir. Usted dirá, no, es que fue necesario. Nunca es necesario mentir. Nunca. Es que tuve que hacerlo. No hay justificación. Recuerda que algunos domingos atrás comentaba yo la necesidad de decir la verdad frente a la muerte. ¿Qué es lo que debíamos hacer delante de una persona que está moribunda? Decirle la verdad. Decirle la verdad. Entonces, entendamos que a mí esa tendencia a pecar
no me condena, me condenan los actos pecaminosos que yo cometo, con mi boca, con mis pensamientos o mis actos. Entonces, ¿cómo soluciono el problema? Porque Dios no me va a dejar aquí a medio camino. La solución es una sola, entiéndame, una sola. Habiendo entendido que tenemos una naturaleza pecaminosa que es el pecado, entendiendo que los pecados son los actos que yo cometo por mi voluntad, en contra de la persona de Dios o en contra de las ordenanzas de Dios. ¿Está claro? Ok, entonces, ¿cómo soluciono mis pecados? Las cosas que yo he hecho a sabiendas que ofenden a Dios. Y aunque no las sepa, también soy culpable. Es única, no hay más solución. Es Jesús. Y usted ya apareció con Jesús. Pero si de eso se trata todo. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. No tenemos otro camino que ofrecerle, es Jesús. Si usted creyera en Jesús, el Espíritu Santo entraría en usted y usted entendería las cosas, pero tan claramente. Y empezaría a entender qué está pasando en el mundo, qué va a pasar con su futuro. Entendería tantas cosas. Y sé que muchas cosas más estaría avergonzado o avergonzada de haberlas hecho. Entonces, el problema tenemos que solucionarlo. ¿Qué hacemos con nuestra naturaleza pecaminosa? Esa herencia de Adán, el pecado. Nada. No podemos sacarla. Está ahí. Todos los cristianos, los más grandes y los más pequeños, tienen esa misma naturaleza pecaminosa. Esa misma naturaleza. Así que con ella no podemos hacer nada. Sí podemos aplacarla. ¿Cómo? Llenándonos de la palabra de Dios, creyendo en lo que Dios dice, haciendo crecer el hombre interior, el nuevo hombre que ha nacido en nosotros. Entonces, la culpabilidad, la condenación, ¿cierto?, es porque hemos cometido errores. Uno mira a una ancianita caminar por la calle con dificultad y es una visión tan tierna que usted no piensa que ella en su juventud fue una persona que escupió a Cristo. Pero Dios lo sabe. Porque vemos con nuestros ojos y no tenemos verdadero juicio sobre la vida de las personas. Usted no sabe qué pecado han cometido, pero Dios sí. Y Dios sabe todos los pecados que al día de hoy, a este minuto, usted ha cometido contra su persona y contra sus mandamientos. ¿Dios entiende? Sí. La herencia de Adán le llevó hacia allá, pero usted decidió pecar. Y eso le hace culpable ante Dios. Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio. Sí. Todo lo que usted ha hecho, lo que yo he hecho, lo que todos hemos hecho, va a ir a juicio. Ya lo mío se juzgó en la cruz y fue condenado. Todos mis actos fueron condenados, pecaminosos, horrendos, depravados, fueron condenados y pagados en la cruz. No tengo nada que pagar ahora. Esa es la gracia de creer en Jesús. Esa es la tremenda gracia que Dios nos da. No tengo temor a juicio. No me van a condenar, ya me he sido perdonado. Pero usted tiene que pagar por lo suyo si no cree en Jesús. Fíjese. Porque Dios traerá, esto está en Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Encubierta a los ojos de las personas, pero no de Dios. Porque los ojos de Dios están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Así que dice la Biblia también que si subo al monte más alto, ahí estás tú. Si voy a lo más alto del cielo, ahí estás tú. Si voy a lo profundo del mar, ahí estás tú. Nadie se escapa de la visión de Dios. Nadie. Bien, entonces, ¿cómo pago? Si Dios es bueno, misericordioso, es amoroso, clemente, nos dio Jesús. El día lunes fuimos a un velorio con el hermano Jaime
Y lo que les decía yo a las personas ahí, ese cajón, esa urna, representa la verdad. Esa es la verdad. Tú, todos los que están ahí les dije, se van a morir, yo me voy a morir. Eso es verdad. Eso es palpable. Eso usted lo puede firmar que se va a morir, que yo me voy a morir. Fírmelo, hay seguridad absoluta. Y todo lo que usted se esfuerza aquí va a quedar no sé para quién. Porque Dios dice, necio, hoy vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? El auto, la casa, el dinero, los ahorros, ¿de quién será? Entonces, Dios nos va a llevar a un juicio porque hemos ofendido su persona y hemos ofendido sus mandamientos. No hemos sido obedientes a nada. Entonces, Jesús viene a ofrecerse y morir por sus pecados y por mis pecados. Yo ya me arreglé con Jesús. Yo ya arreglé las cosas con Dios. Ahora queremos invitarle a usted a que crea en la persona del Señor Jesús. Ahora, no tiene importancia a qué edad tiene usted. No tiene importancia si es pobre o rico. No tiene ni una importancia si usted es más inteligente o menos inteligente. Ni una. Dios le ama como usted es. ¿Sí? Pero que usted no sabe los pecados, Dios sabe y le está llamando. Dios le quiere perdonar. Fíjese que Cristo murió por nuestros pecados. Y vamos a dejar que la Biblia hable, ¿cierto? 1 Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Fíjese, por los pecados, no por pecado, sino por los pecados, conforme a las Escrituras. En el Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, los pecados. En Gálatas 1:3-4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Es una parte. Hebreos 10:11-12 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿por qué murió Jesús? Por nuestros pecados. Esta naturaleza corrupta que nosotros traemos, Dios la va a destruir con la muerte. 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Por qué murió Jesús? Por nuestros pecados, por todas las transgresiones que nosotros hemos hecho. En 1 Pedro 3:18 dice también, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. 1 Juan 2:12 dice, y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Es lo que predicamos nosotros. Jesús murió para librarte de tus pecados. Jesús no pecó. Jesús jamás hizo algo indebido a los ojos de Dios. Jamás transgredió una ley de Dios. Jamás hizo nada que avergonzara al Señor de los cielos. Nada. Jesús, todo lo contrario, siguió la voluntad de su Padre en todo. Así es que uno también pudiera pensar que si pienso racionalmente, si alguien me está ofreciendo el perdón absoluto y total y me hace hijo o hija de Dios y me ofrece además que cuando muera voy al cielo y voy a vivir eternamente con Él,
¿Por qué no lo acepta? ¿Qué le impide aceptar? En los años que llevo en el ministerio, hay algo que me he topado algunas veces, y no pocas veces, es la vergüenza. La vergüenza de decir, he creído en el Señor Jesús. Ah, no, pero te van a decir evangélico, te van a decir esto, lo otro, y que tú eras así, que tú eras así. Que digan. ¿A quién prefiere agradar usted? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién? Usted agradando a los hombres va a la condenación. Agradando a Dios va con Dios, que va a ser su Padre. Por eso murió Jesús, por nuestros pecados, por todos nuestros pecados. Fíjese usted también que Cristo Jesús murió por el pecado nuestro, pecado, recuerde. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, ¿qué implica todo esto para nosotros los pecadores que hemos nacido en pecado? Lo responde la Biblia, Efesios 1:7. En quien tenemos redención, redención es rescate, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entienda, en Cristo Jesús está el perdón de sus pecados. Todos sus pecados, el perdón. Dios le quiere perdonar. ¿Cómo? A través de Jesús. Jesús quiere pagar sus pecados. Él se ofrece. Ahora en este minuto, Él te ofrece que Él pague tus pecados. Por favor, acéptalo. Cristo paga el precio. Él es el sustituto. Él te va a sustituir en lo que es la condenación. ¿Crees en Cristo Jesús? Sí, creo. Bueno, Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan. ¿Y cuál es la diferencia? Si tú crees en Jesús, ahora acepta creer que ese Jesús que tú crees tiene promesas. Y tú crees en esas promesas. Y tú crees que Él puede lavar todos tus pecados. No solamente su existencia, sino que Él es Dios. Y que Él puede lavar con su sangre todos tus pecados. ¿Cuál es la diferencia entre la fe tuya y la de los demonios? Entonces te invito a examinar tu propia fe y a preguntarte si realmente crees que Jesús es el Hijo de Dios. Si es el Hijo de Dios. Yo creo que es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesús es Dios. Por lo que la Biblia enseña. Lo creo. Creo que Él hizo todos los milagros que la Biblia dice que hizo. Y creo el sacrificio de la cruz. Creo que Él ahí pagó mis pecados. ¿Por qué no crees tú? Por favor, anímate a creer en el Señor Jesús. Ahora mismo puedes estar orando y diciéndole, Señor, tal vez nunca había entendido, tal vez hay un corazón rebelde en mí, que es lo más probable, y simplemente no quería, porque esto, porque lo otro. Pídale perdón y acepte el sacrificio de la cruz de Jesús. Y acepta a Jesús como su sustituto. En Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y también Romanos 8:16 dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cristo Jesús nos quiere enseñar a que muramos al pecado, que no lo obedezcamos más. Esa tendencia a pecar, no la obedezcamos más y obedezcamos lo que el Espíritu nos dice. Porque una vez que el Espíritu Santo entra en mí, hace comunión con mi espíritu. Comunión con mi espíritu. Mi espíritu está muerto sin Cristo porque está separado de Dios. Pero cuando entra el Espíritu Santo, hace comunión con el Espíritu, vive. Tu espíritu sin Cristo, porque tienes espíritu, sin Cristo está muerto. Por eso
te cuesta entender cosas, te cuesta aceptar cosas. Acepta por fe lo que la Biblia dice. Entonces, y además se nos da garantía. El Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. No necesito que nadie me diga, tú eres hijo de Dios. No, porque yo sé. Porque el Espíritu Santo me comunicó que yo soy hijo de Dios. Por favor, no hay un diálogo, una conversación que me dijo, mira Germán, vamos a conversar y te voy a explicar. No, es lo que llega al corazón, llega a nuestra alma, llega a nuestro espíritu. Y sabemos y tenemos esa certeza de que somos hijos de Dios. ¿Quién me comunicó eso? ¿Quién más? Si no es el Espíritu Santo. Y la Biblia lo dice. Entonces el Espíritu mismo le da testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. Y donde yo ando siendo un hijo de Dios. Y si yo entro a un hogar, entra un hijo de Dios. Si voy a un lugar, es un hijo de Dios. Y Satanás lo sabe. Por eso él huye de nosotros. Dios tendría que autorizarle que nos toque. Así que estamos protegidos por el Señor. En 1 Corintios 6, 17 al 19 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Fíjese. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Quién está en mí ahora? El Espíritu Santo. En comunión con mi espíritu. Entonces, tenemos que atender a lo que la Biblia dice. Y como les enseñaba el miércoles, que fuimos creados con alma, cuerpo y espíritu. El espíritu sin Dios está muerto. La mente, nuestra alma, tiene que ser gobernada por el espíritu. ¿Y qué pasa en estos tiempos? Que el alma de las personas se gobierna sola. Es por eso ocurre lo que está ocurriendo. Cuando la persona recibe al Señor Jesús, su espíritu vive y entra al control del alma. Recuerde lo que conversamos el miércoles. ¿Bien? Entonces, en Cristo somos otras personas. Empezamos a ver la vida de otro punto de vista. Si antes éramos mentirosos, el Espíritu nos va advirtiendo, no. Si antes éramos ladrones, el Espíritu dice, no. Y tenemos el poder dado por Dios para vencer todas esas cosas. Y todos los pecados que se le ocurren. 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Una nueva vida, una nueva criatura, una nueva visión, una nueva persona. Por eso algunas veces le dicen a los cristianos cuando se convierten, ¿eres otra persona? Sí, somos otra persona. No somos los mismos. Y qué gloria para el Señor, ¿verdad? Entonces, Tito 3:5 también dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misma misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Somos regenerados. Entienda. Y eso todo lo sucede por aceptar al Señor Jesús. ¿Sabe lo que Dios anhela? Que seamos como Él. Imagínense, Dios espera que seamos como Él. Parece tan extraño, pero les voy a leer el último pasaje y con este me despido. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué quiere Dios? Que participemos de su naturaleza santa, de su naturaleza total y absoluta, de Dios. Un Dios santo, un Dios veraz, un Dios lleno de sabiduría, lleno de bondad, amor. De esa naturaleza quiere que participemos.
Dios quiere que seamos como Él. Cristo nos deja el ejemplo. Él nos enseña a ser como Dios. Le dijo a Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces, joven como usted, no tiene que ver con el físico, tiene que ver con el alma, con el espíritu. Bien, entonces, si usted acepta seguir al Señor Jesús, usted va a ser una nueva persona, realmente una nueva persona. Y le animo a que se acerque a Jesús. Entonces, el pecado que usted lleva en usted no es responsable, lo heredó de Adán. Pero los pecados que usted comete con su boca, con su mente y con sus actos, usted tiene que pagarlos. ¿Quién le ofrece pagarlos? Jesús. Porque usted ha pecado. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Dios le dio la oportunidad de vivir. Aprovéchela para conocer la grandeza de Dios. Dios no tenía que matar a su hijo. Dios podría haber hecho desaparecer la tierra o haber escogido otro tipo de seres. Pero nos creó a nosotros y nos dio la oportunidad de elegir. Eso es libertad, elegir. Y usted también podía haber escogido no pecar. Usted pecó, usted es responsable ante Dios. ¿Dios lo quiere sacar de ahí? Sí, pero es Jesús el que lo puede hacer. Bien, llegamos hasta aquí. Espero sinceramente que haya comprendido el mensaje. Que Dios le bendiga. Muchas gracias.